Ella es Lucero, tiene su cabello castaño claro. Ella quiere una aclaración sin reflejos rojos y sin reflejos naranjas. Le aclaré que para poder conseguir una coloración como ella quiere, libre de esos reflejos, es necesario que yo decolore el cabello. Así que hoy les voy a presentar cómo complacer a sus clientas o complacerte a ti, si es tu caso, que quieras una coloración libre de esos reflejos. Voy a iniciar por hidratar el cabello antes de hacer la decoloración. Recuerden que es sumamente importante hidratar el cabello y más cuando vamos a decolorarlo. Voy a realizar la primera fórmula y voy a utilizar 3 tapas de polvo decolorante o 75 gramos de más 150 mililitros de peróxido de 30 volúmenes, más mitad de ampolleta terapia intensiva para cabello quebradizo. Vamos a iniciar con la decoloración y vamos a empezar por la parte de atrás, respetando 1 centímetro de crecimiento y haciendo una aplicación desde ese centímetro hasta las puntas, saturando perfectamente el cabello y sacando líneas rectas muy delgadas para que haya una mejor aplicación a la hora de colocar el producto. En el caso de mi modelo, como ustedes pueden observar, es cabello natural. Si ella no me hubiese pedido que quería un tono libre de reflejos naranjas y libre de reflejos rojos y quisiera una altura 7 como es la que le vamos a aplicar más adelante, no tendríamos por qué decolorarlo. Pero como ella quiere que el color le quede exactamente como está en la gama, es importante decirle que para poder conseguir esa aclaración, aunque sea cabello natural, yo necesito decolorar. Es por eso que lo estoy haciendo. Vamos a seguir este video para que vean el resultado tan bonito y favorable que queda cuando las clientas les lleguen con ese tipo de comentarios. Ustedes ya van a saber qué hacer. Vamos a hacer la aplicación de la misma manera, aplicando en líneas rectas, respetando 1 centímetro de crecimiento, aplicando bastante producto para una muy buena saturación. Aquí Ana me está ayudando aplicando en la parte de enfrente de la misma manera. Aquí las chicas están casi ya terminando de hacer la aplicación, emulsionando perfectamente bien. Lupita por la parte de atrás para activar un poquito más el tratamiento. Aquí lo más importante a la hora de hacer una decoloración en cabello natural o cabello tinturado, ahí sería extracción, es no tocar el cuero cabelludo antes de tiempo, porque si ustedes aplican el producto en raíz antes de tiempo, va a pasar que la clienta se va a incomodar porque le va a empezar a picar el producto en el cuero cabelludo y eso no va a permitir que ustedes avancen con la decoloración. Es por eso que siempre tienen que cuidar que en la raíz no caiga producto de decolorante antes de tiempo, y si cae como lo está haciendo Ana, hay que limpiarlo para no exponer a la clienta que le pique antes de tiempo y que no podamos continuar nosotros con nuestra decoloración. Aquí las chicas siguen emulsionando, abriendo el cabello y estimulando la cutícula de para que haya una aclaración más pronto. Vamos a dar un tiempo de pose de 40 minutos naturales. Pasados los 40 minutos voy a realizar una nueva fórmula y esta va a ser 2 tapas de polvo decolorante que son 50 gramos más 100 mililitros de peróxido de 20 volúmenes más mitad de la ampolleta terapia intensiva para cabello quebradizo. Esta fórmula la voy a aplicar en la parte que nos quedó oscura, pero sin llegar todavía al crecimiento. La vamos a aplicar para ir acercándonos ya al crecimiento e ir aclarando esa parte oscura. Aquí
Deben de tener cuidado todavía de no llegar al crecimiento. Quiero que vean cómo ya el cabello de mi modelo se está aclarando. Ya tenemos una base dorada, cobriza. Todavía me falta eliminar ese cobrizo para poder aplicar un color sin reflejo naranja y cobre. Aquí las chicas ya están aplicando el producto en todo el crecimiento sin llegar a raíz. Es muy importante que no vayan a llegar a raíz. Quiero que observen la aplicación que está haciendo Lupita. Quiero que vean que las puntas se ven como más café, como más cobrizas, y el crecimiento se ve como más dorado. Es por eso que les digo que no apliquen en crecimiento antes de tiempo, porque todo el cabello que está cerca del cuero cabelludo es más fácil aclarar que de medios a puntas, así sea un cabello natural. Por eso podemos esperarnos a aplicar en crecimiento y puntas, porque sabemos que ahí no tendremos gran problema para conseguir la aclaración. Así es que siempre que vayan a hacer una decoloración, siempre deben de trabajar de la manera que les estamos mostrando en este video. Nunca apliquen el decolorante de raíz hasta las puntas, porque van a conseguir que la raíz les quede bastante clara y de medios a puntas más oscuro. Y aparte posiblemente no consigan la aclaración pareja, porque ya la modelo se puso muy inquieta porque le estuvo picando en el cuero cabelludo y ya no te deje trabajar con la misma libertad, o ya no te sientas cómodo tú trabajando porque ves que ella pues le está picando, se siente incómoda. Es muy difícil trabajar cuando la clienta ya empieza a sentir molestia en el cuero cabelludo. Es por eso que siempre tienen que tener cuidado de no llegar al cuero cabelludo hasta el último momento. Hasta el último momento ustedes lleguen al cuero cabelludo. Una vez terminada la aplicación, vamos a dar un tiempo de pose de 25 minutos naturales. ¿Quieres aprender a cortar el cabello, maquillaje, hacer mechas, coloraciones en cabellos naturales, en cabellos tinturados y muchas cosas más? Quiero decirte que este canal lo hice pensando en ti, así que te invito a suscribirte y tocar la campana para que actives las notificaciones y no te pierdas ningún solo video. Durante el tiempo de pose van a empezar las chicas a retirar el decolorante. Este decolorante ya tuvo su tiempo de acción y van a retirarlo. De esta manera van a quitar el exceso del decolorante. Realizamos una nueva fórmula para aplicar donde se retiró el decolorante. Quiero que observen que todavía el cabello se ve como dorado naranja, y como queremos eliminar esa tonalidad, vamos a hacer una segunda aplicación. Es por eso que se retiró el decolorante. La fórmula para esta segunda aplicación va a ser 3 tapas de polvo de colorante o 75 gramos y 150 mililitros de peróxido de 10 volúmenes, más mitad de ampolleta terapia intensiva para cabello quebradizo. Esta fórmula se aplica donde se retiró el decolorante anterior. Se da un tiempo de pose de 25 minutos. Durante ese tiempo las chicas están emulsionando el cabello de manera suave para seguir activándolo, para eliminar el reflejo naranja que aún predomina. Pasados los 25 minutos de pose, se lleva al lavabo la modelo y se retira el decolorante con champú limpieza profunda de Botox. Este champú nos va a ayudar a eliminar los residuos de decolorante. Observen cómo se ve el cabello mojado, se ve todavía dorado, cobrizo, y ya secos nos queda una base más dorada. Quiero que vean la diferencia de cómo se ve mojado y cómo se ve seco. Aquí nosotros, si ustedes observan, casi llegamos a la raíz, pero todavía no llegamos a ella. Aquí ya tengo una base decolorada. Podríamos decir que es una base muy dorada, como un amarillo huevo, más o menos en este tono estamos en este momento.
Es momento de hacer la fórmula para aclarar la raíz y vamos a utilizar 3 tapas de polvo de colorante, que son 75 gramos de más 150 de peróxido de 10 volúmenes, más mitad de la ampolleta terapia intensiva para cabello quebradizo. Esta fórmula la vamos a aplicar en la raíz de la forma que lo están haciendo las chicas. Quiero que observen que se están bajando un poquito más de la raíz porque nos quedó todavía un reflejo ligeramente dorado naranja para eliminarlo completamente. Vamos a hacer la aplicación en toda la cabeza. Una vez terminada de hacer la aplicación en la raíz, vamos a humedecer todo el cabello con suero hidratante de Yenvir. Quiero que observen cómo lo están aplicando. Se está dejando el cabello ligeramente húmedo para hacer una siguiente aplicación de medios a puntas para tratar de eliminar todavía un poquito más el reflejo naranja que se ve. Es muy ligero, pero aún se ve ese reflejo naranja. Vamos a aplicar la misma fórmula que aplicamos en raíz, que va a ser 3 tapas de polvo de colorante más 6 tapas o 75 mililitros de oxidante en crema de 10 volúmenes más mitad de ampolleta terapia intensiva para cabello quebradizo. Vamos a aplicar esta fórmula en todo el cabello y vamos a dar un tiempo de pose de 15 minutos naturales. Pasado ese tiempo, vamos a llevar a la modelo y vamos a retirar el decolorante con baño limpieza profunda de Botox. Observen cómo nos quedó la coloración, nos quedó un dorado, pero ya no tiene tanto reflejo naranja, es un dorado muy marcado, el cabello está en muy buenas condiciones. Sobre esta base yo ya puedo hacer la aplicación del color que me pidió mi modelo. Continuamos con la fórmula del tinte y para esto vamos a utilizar 90 mililitros de peróxido de 10 volúmenes más 30 gramos de tono 7 más 30 gramos de tono 7.12. Antes de hacer la aplicación del tinte, voy a hidratar el cabello con suero hidratante de Yenvir. Voy a humedecer perfectamente bien con el suero porque recuerden que después de una decoloración el cabello está poroso y es importante hacer la aplicación en cabello húmedo. Voy a empezar a aplicar primeramente en crecimiento la fórmula que les mencioné. De esta manera en que lo están haciendo las chicas. Están aplicando en crecimiento y bajándose como unos 10 centímetros más. Una vez que se termina de aplicar en el crecimiento, damos un tiempo de pose de 10 minutos naturales. Pasados los 10 minutos naturales, empezamos a aplicar el producto de medios a puntas. Una vez saturado el cabello perfectamente bien, vamos a dar un tiempo de pose global de 25 minutos. Pasado ese tiempo, llevamos a la modelo al lavabo y retiramos el tinte con champú retención de Yenvir. Este champú que me va a ayudar a fijar la coloración. Recuerden que es muy importante que una vez que se hacen coloración deben de lavarse el cabello con los productos adecuados para prolongar la vida del tinte y además que el cabello siempre luzca sano y brillante. Vamos a sellar la coloración con la mascarilla color firme. Esta nos va a ayudar a mantener el cabello hidratado en todo momento. Para finalizar con mi modelo es momento de darle ese terminado final y voy a utilizar liso hidratado de Yenvir, este suero que me ayuda a hacer lisos perfectos, brillantes y muy saludables, libres de frizz. Este es el resultado final del lucero. Quiero que observen que se eliminaron los reflejos naranjas y rojos. Quedó un rubio claro, dorado, puro. Así que si ustedes tienen clientas que no quieren reflejos rojos ni naranjas, ya saben qué técnica utilizar y también aclararle a la clienta que para poder lograr esa tonalidad necesitan una decoloración.
porque si aplican el tinte como normalmente se hace, siempre va a haber reflejos naranjas y rojos, y eso se debe a la pigmentación natural que se tiene en el cabello. La verdad que le quedó un tono muy bonito, muy brillante a Lucero. Gracias familia por acompañarme en este video tutorial. Recuerden que la base del aprendizaje siempre va a ser la práctica. Les mando un gran abrazo y muchas bendiciones. Nos vemos en el próximo video.